El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un rincón remoto del vasto océano, donde las olas susurraban secretos ancestrales, vivía un inventor llamado Maximilian Corazón. Este hombre visionario había logrado lo impensable: construir una isla flotante repleta de criaturas mágicas y maravillas inexploradas. La isla de Aeteria, como la llamó, era un refugio de ensueño, donde la imaginación y la realidad se entrelazaban en perfecta armonía. Maximilian, un anciano de barba blanca y mirada sabia, pasaba sus días inmerso en el estudio de un libro antiguo que había descubierto en sus viajes por tierras lejanas. Este libro mágico, llamado El Ojo de las Profecías, le permitía observar a través de sus páginas los eventos que ocurrían en su amada isla. Un día, mientras hojeaba las páginas gastadas del libro, Maximilian notó un cambio en la visión. Una especie de sombra oscura se cernía sobre la isla de Aeteria. Preocupado, decidió enfocarse en ella y, para su asombro, vio la creación que había dado vida a esa sombra: una tortuga gigante con caparazón oscuro, cuyos ojos reflejaban una malévola inteligencia. La criatura, bautizada como Morbus, comenzó a desencadenar estragos en la isla. Sus sombras envolvían las tierras, y su presencia amenazaba la paz que Maximilian había logrado construir. Alarmado, el inventor sabía que debía tomar medidas para salvar su utopía. Con determinación, Maximilian Corazón decidió emprender una búsqueda para entender por qué Morbus, una de sus propias creaciones, se había vuelto contra él y su amada isla. Para hacer frente a este desafío, contrataría a personas excepcionales con habilidades únicas, aventureros dispuestos a embarcarse en una odisea que les llevaría a descubrir secretos inimaginables. La noticia de la amenaza que acechaba la isla de Aeteria se propagó rápidamente por los confines del mundo. Mientras los habitantes de la isla vivían en la incertidumbre, Maximilian Corazón, el anciano inventor, decidió convocar a un grupo de individuos excepcionales para enfrentar el desafío de Morbus. Desde los rincones más remotos llegaron aquellos cuyos nombres resonaban en los ecos de leyendas. Entre ellos se encontraban Serapina, la hechicera del viento, una maga con el poder de controlar las brisas y conjurar ilusiones. Torne, el guerrero del crepúsculo, un hábil espadachín cuyas habilidades se fortalecían en la penumbra. Lira, la sabia de las estrellas, una astrónoma con la capacidad de interpretar las señales del cosmos. Finian, el cazador de sombras, un arquero con una puntería excepcional, capaz de alcanzar incluso a las criaturas más esquivas. Estos 4 elegidos, cada uno dotado con habilidades únicas, respondieron al llamado de Maximilian. Juntos, emprendieron un viaje hacia Aeteria, atravesando mares tempestuosos y cielos estrellados, guiados por la promesa de resolver el enigma que amenazaba la existencia de la isla. A medida que se acercaban a su destino, la tripulación observaba los cambios en el cielo de Aeteria. Las sombras de Morbus oscurecían los colores del atardecer, y el viento llevaba consigo un susurro ominoso. Maximilian, desde su torre de observación, recibió a los valientes aventureros. «Gracias por responder a mi llamado», expresó el anciano, sus ojos centelleando con gratitud. Les contó la historia de la creación de Morbus y la amenaza que representaba. Ahora, debemos descubrir por qué esta criatura se ha vuelto contra nosotros y cómo podemos detenerla. Así, en la isla de Aeteria, comenzó la alianza entre el inventor y los elegidos, marcando el inicio de una búsqueda llena de misterios, peligros y descubrimientos que desafiarían la imaginación de todos los involucrados.
La isla de Aeteria aguardaba ansiosa los secretos que se revelarían con cada paso de este grupo extraordinario. La alianza entre Maximilian y los elegidos creció más fuerte a medida que exploraban la isla de Aeteria en busca de respuestas. Guiados por las pistas dejadas por Morbus, se dirigieron hacia el corazón de la isla, donde se alzaba el misterioso bosque de los susurros. Este bosque encantado estaba formado por árboles centenarios que susurraban historias olvidadas y secretos ancestrales. A medida que los aventureros se adentraban entre los árboles, las hojas crujían bajo sus pies y los murmullos mágicos llenaban el aire. En el centro del bosque, descubrieron una clara iluminada por la luz de la luna. En ella, un antiguo altar emanaba energías místicas. Serapina, la hechicera del viento, sintió una conexión especial con el lugar y extendió sus manos sobre el altar. De repente, sombras danzantes se materializaron, formando una figura encapuchada. Era una presencia ancestral, un espíritu del bosque que había observado el devenir de Aeteria a lo largo de los siglos. Habló en un susurro suave pero cargado de sabiduría. Morbus fue creado con buenas intenciones, pero en su corazón se oculta un mal ancestral, dijo el espíritu. Reveló que Morbus era el reflejo de las sombras que residían en el pasado olvidado de la isla, y que su despertar había sido provocado por una fuerza oscura que buscaba venganza. Los elegidos se dieron cuenta de que para salvar a Aeteria, debían desentrañar la historia perdida de la isla y enfrentarse a la entidad que manipulaba a Morbus desde las sombras. Torne, el guerrero del crepúsculo, desenvainó su espada, jurando proteger la isla contra cualquier amenaza. Decidieron embarcarse en una expedición para descubrir las raíces del mal ancestral que amenazaba a Aeteria. En su camino, enfrentarían desafíos místicos, criaturas encantadas y revelaciones que cambiarían su percepción del mundo. La isla de Aeteria, con sus secretos entrelazados en la trama del tiempo, aguardaba el próximo capítulo de esta épica aventura. Los elegidos se aventuraron más allá del bosque de los susurros, guiados por la sabiduría del espíritu ancestral. Su camino los llevó a las llanuras centrales de Aeteria, donde descubrieron una ciudad antigua envuelta en un halo de magia olvidada. La ciudad de Lúmena, cuyas torres alzadas tocaban las nubes, había sido una joya de conocimiento y prosperidad en los días pasados de la isla. Sin embargo, a medida que exploraban sus calles desiertas, los elegidos notaron un cambio en la atmósfera. Una neblina mágica envolvía la ciudad, distorsionando la realidad y creando espejismos que jugaban con la mente. En el corazón de Lúmena, encontraron una biblioteca encantada que guardaba los registros de la historia de Aeteria. Pero la neblina mágica había corrompido las páginas, distorsionando los recuerdos de la isla. Mientras buscaban respuestas, fueron asaltados por sombras ilusorias que cobraban vida en el espejismo del olvido. Cada uno de los elegidos revivió fragmentos de su pasado, enfrentándose a sus miedos más profundos y a las decisiones que habían marcado sus vidas. En el caos de las ilusiones, Serapina desentrañó la verdad. Una entidad oscura, conocida como la sombra del olvido, había desatado el caos en la ciudad de Lúmena y manipulaba los recuerdos de la isla. Determinados a vencer esta nueva amenaza, los elegidos se unieron para enfrentar a la sombra del olvido en un combate mágico. Cada hechizo lanzado resonaba con la fuerza de la verdad, desgarrando la neblina ilusoria y revelando los recuerdos auténticos de Aeteria. Al derrotar a la sombra del olvido, la neblina se disipó, devolviendo la claridad a la ciudad de Lúmena. Sin embargo, la entidad había sembrado la semilla de la discordia, y los elegidos se dieron cuenta de que para restaurar completamente la isla, debían seguir el rastro de la oscuridad hasta su origen y desentrañar los secretos del pasado de Aeteria. Así, con la verdad como su guía, continuaron su viaje hacia el próximo desafío que les aguardaba en el horizonte. A medida que los elegidos avanzaban en su búsqueda de la verdad en Aeteria, llegaron a la enigmática ciudad de los sueños, una metrópoli construida sobre las nubes, donde los edificios flotaban entre arcoíris y las calles estaban pavimentadas con fragmentos de estrellas. Aquí, en el centro de la ciudad, residía una nueva figura clave en su odisea, la oráculo celestial,
una anciana sabia envuelta en mantos estelares. La oráculo celestial, de ojos brillantes y voz melodiosa, les dio la bienvenida con una revelación celestial. Les habló de un antiguo artefacto mágico, la lágrima del firmamento, que había caído del cielo mucho antes de que Aeteria se elevara sobre las olas. Esta lágrima poseía la capacidad de otorgar conocimientos divinos y revelar la verdad oculta en las sombras. Sin embargo, la lágrima del firmamento había sido ocultada en el laberinto de los sueños, una dimensión paralela entre realidades donde los límites del tiempo y el espacio se desdibujaban. Para encontrarla, los elegidos debían enfrentar desafíos oníricos y desentrañar los misterios de la mente. En su viaje a través del laberinto de los sueños, los elegidos se encontraron con nuevos aliados. Aria, la soñadora de estrellas, una artista mágica que podía dar vida a sus sueños y convertir la imaginación en realidad. Caden, el buscador de caminos, un guía experto en el laberinto de los sueños, capaz de leer los patrones de la realidad distorsionada. Juntos, enfrentaron ilusiones y reflejos de sus propios temores mientras se acercaban a la lágrima del firmamento. En cada esquina del laberinto, descubrieron fragmentos de la historia de Aeteria que les habían sido arrebatados por la sombra del olvido. Finalmente, alcanzaron la cámara donde yacía la lágrima del firmamento, un cristal centelleante que resplandecía con la luz de las verdades universales. La oráculo celestial, al observar su llegada triunfal, les advirtió sobre el desafío final que aguardaba, un antiguo guardián que protegía los secretos más oscuros de Aeteria. Así concluyó el 5º capítulo de esta epopeya, con los elegidos preparándose para enfrentar al guardián del laberinto de los sueños y descubrir las revelaciones cósmicas que aguardaban en la lágrima del firmamento. Los elegidos se encontraron frente a la imponente presencia del guardián del laberinto de los sueños, una figura etérea envuelta en neblina y con ojos que reflejaban la vastedad del cosmos. El aire resonaba con sus palabras ancestrales mientras desafiaba a los intrépidos aventureros. Para obtener la lágrima del firmamento, deben demostrar que sus corazones están en armonía con los sueños y las verdades de Aeteria, proclamó el guardián. El laberinto de los sueños se convirtió en un escenario en constante cambio, donde la realidad y la fantasía se entrelazaban. Los elegidos enfrentaron pruebas que desafiaban no solo sus habilidades mágicas, sino también su comprensión más profunda de sí mismos y de la isla que intentaban salvar. Caden, el buscador de caminos, guió al grupo a través de los intrincados pasillos del laberinto, interpretando las sutilezas de la realidad distorsionada. Aria, la soñadora de estrellas, utilizó su magia para dar vida a los sueños y contrarrestar las ilusiones engañosas. En el clímax de la prueba, el guardián del laberinto de los sueños les presentó una visión del pasado olvidado de Aeteria. Testigos de eventos que habían quedado enterrados en el tejido del tiempo, los elegidos se enfrentaron a las consecuencias de decisiones antiguas y descubrieron la conexión entre la lágrima del firmamento y la sombra ancestral que acechaba la isla. Tras superar las pruebas y demostrar la pureza de sus intenciones, los elegidos alcanzaron la lágrima del firmamento. Al tocar el cristal centelleante, recibieron una oleada de conocimientos cósmicos que expandieron sus mentes y fortalecieron su resolución. La oráculo celestial apareció una vez más, reconociendo el coraje de los aventureros y guiándolos hacia el próximo paso en su búsqueda. La lágrima del firmamento reveló una visión del futuro, señalando la ubicación de un portal mágico que los llevaría al epicentro del mal ancestral que amenazaba a Aeteria. Con el brillo de la lágrima del firmamento guiándolos, los elegidos se dirigieron hacia el portal, preparados para enfrentar el desafío final y desentrañar el origen de la sombra que se cernía sobre su amada isla. El destino de Aeteria estaba en sus manos, y cada paso los acercaba a la verdad que transformaría la historia de la isla flotante. Los elegidos, guiados por la visión de la lágrima del firmamento, atravesaron el portal mágico que los llevó a un lugar ancestral, la Cámara de los Orígenes. Este místico recinto estaba impregnado de la esencia primordial de Aeteria, donde la magia y la realidad se entrelazaban en una danza cósmica. En el centro de la cámara, encontraron una esfera de luz resplandeciente, el corazón de Aeteria, una fuente de energía que alimentaba la isla y mantenía su equilibrio mágico.
Sin embargo, algo no estaba en orden. Sombras oscuras se retorcían alrededor del corazón, amenazando con corromper su pureza. El giro inesperado se reveló cuando, de entre las sombras, emergió una figura conocida, Maximilian Corazón, el anciano inventor que los había convocado en un principio. Sin embargo, su mirada estaba enajenada, sus ojos reflejaban una oscuridad que los elegidos no habían visto antes. Maximilian, ¿qué ha sucedido?, preguntó Serapina, con la voz cargada de preocupación. La figura de Maximilian se rió con una risa melancólica. Han llegado demasiado lejos, dijo, revelando que él mismo había sido manipulado por una fuerza más antigua que Aeteria misma. La sombra ancestral había encontrado en el corazón del inventor un recipiente para manifestarse en el mundo. Los elegidos, atónitos por esta revelación, se prepararon para enfrentar a la sombra que se retorcía dentro de Maximilian. La batalla mágica que se desató en la Cámara de los Orígenes fue una danza de destrezas, donde las chispas de la magia iluminaban el oscuro secreto que había corrompido al anciano inventor. Durante la confrontación, el eco de los orígenes resonó en la esfera de luz. La verdad ancestral se desató, revelando que Aeteria había sido creada no solo por la mano de Maximilian, sino también por la magia natural que fluía a través de la isla como un río etéreo. Con un último esfuerzo, los elegidos lograron purificar el corazón de Aeteria y liberar a Maximilian de la sombra que lo había esclavizado. El anciano cayó de rodillas, sus ojos recuperando la claridad perdida. «Lo siento», susurró Maximilian, consciente de la tragedia que había desencadenado. «Pero aún hay más por descubrir, más secretos que deben ser revelados para salvar a Aeteria por completo». Los elegidos, decididos a desentrañar el resto de los misterios, se dirigieron hacia el siguiente capítulo de su odisea. El eco de los orígenes resonaba en sus corazones mientras continuaban su viaje, listos para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Con la sombra ancestral neutralizada y el corazón de Aeteria purificado, los elegidos emprendieron una nueva fase de su búsqueda. Maximilian, ahora libre de la influencia oscura, se unió a ellos para explorar los rincones más ocultos de la isla y desentrañar los secretos finales que amenazaban su existencia. Guiados por la visión de la lágrima del firmamento, llegaron a un lugar mágico y olvidado, el Jardín de las Estaciones. Este jardín exquisito, oculto entre árboles ancianos y flores resplandecientes, estaba vinculado a los ciclos mágicos que mantenían a Aeteria en equilibrio. Cada estación en el Jardín de las Estaciones tenía su propio encanto y desafíos únicos. En la primavera, enfrentaron criaturas encantadas que danzaban entre los pétalos. En el verano, desafiaron a las llamas místicas que protegían antiguos secretos. En el otoño, atravesaron bosques de hojas doradas que escondían enigmas ancestrales. Y en el invierno, se enfrentaron a las gélidas sombras que acechaban bajo la luz de la luna. Cada estación reveló fragmentos de la historia de Aeteria, revelando antiguos pactos mágicos y la conexión profunda entre el corazón de la isla y la magia que fluía a través de ella. Maximilian, con su conocimiento recién recuperado, desentrañó los enigmas que habían permanecido ocultos durante siglos. En el corazón del Jardín de las Estaciones, descubrieron un altar antiguo que resonaba con la energía primordial de Aeteria. La lágrima del firmamento parpadeó, revelando que este lugar era clave para sellar la conexión entre la isla y las fuerzas que buscaban desestabilizarla. Los elegidos, junto con Maximilian, realizaron un antiguo ritual en el altar, sellando la magia que vinculaba a Aeteria a su esencia primordial. A medida que lo hacían, una fuerza ancestral se alzó, agradeciendo a los aventureros por su valentía y sacrificio. Con el Jardín de las Estaciones protegido, los elegidos se prepararon para la fase final de su búsqueda. La lágrima del firmamento indicó que el verdadero desafío aún estaba por venir, aguardando en las profundidades de la isla, donde la magia y la realidad se fundían en un último acto de la danza cósmica que decidiría el destino de Aeteria. Mientras los elegidos avanzaban hacia las profundidades de Aeteria, una sombra se alzaba en las periferias de su búsqueda. Un conflicto secundario se gestaba en las sombras,
tejiendo un manto de intriga que amenazaba con desviar su atención de la misión principal. En la ciudad flotante de Celestia, hogar de sabios y alquimistas, surgía una tensión inesperada. Un grupo de disidentes, conocidos como los susurradores de las sombras, desafiaban la autoridad de la Orden Astral, la guardiana de la magia ancestral de Aeteria. Estos rebeldes buscaban revelar antiguos secretos que la Orden había mantenido ocultos. Entre los susurradores, una figura destacaba, Elicia, una hechicera de mirada intensa y palabras cautivadoras. Aunque compartía la causa de los elegidos en proteger a Aeteria, su enfoque difería, y sus métodos desataban tensiones en Celestia. Los elegidos, al enterarse de esta disensión, se dividieron entre continuar su búsqueda en las profundidades de la isla y abordar la creciente discordia en Celestia. Mientras algunos sentían la urgencia de enfrentar directamente a los susurradores de las sombras, otros insistían en que el conflicto secundario no debía desviarlos de su misión principal. Elicia, con un susurro enigmático, invitó a los elegidos a una reunión en Celestia, ofreciéndoles una perspectiva diferente sobre la historia de Aeteria. Antes de tomar una decisión, los aventureros se vieron envueltos en el dilema de elegir entre la estabilidad actual de la isla y la revelación de verdades ocultas que podrían cambiar su percepción de todo lo que conocían. En tanto las sombras conspiraban en las alturas de Celestia, el eco de este nuevo conflicto resonaba en los corazones de los elegidos, quienes se enfrentaban a la encrucijada de decidir el curso de su viaje, seguir las pistas en las profundidades de Aeteria o enfrentar las sombras que se cernían sobre Celestia. Los elegidos, divididos por la encrucijada entre la misión principal y el conflicto en Celestia, decidieron explorar las sombras que se cernían sobre la ciudad flotante. A pesar de sus diferencias de enfoque, sentían la necesidad de entender las verdades ocultas que los susurradores de las sombras buscaban revelar. Elicia, la hechicera enigmática y líder de los susurradores, los recibió en un rincón oscuro de Celestia, donde las luces parpadeaban débilmente. Con palabras cautivadoras, compartió fragmentos de la historia que la Orden Astral había mantenido en secreto durante siglos. Según Elicia, Aeteria no solo era una creación de Maximilian Corazón, sino también un vínculo entre los reinos mágicos y las dimensiones más allá de la comprensión humana. La Orden Astral, temerosa de las consecuencias, había ocultado estas verdades para mantener la estabilidad de la isla. A medida que las sombras de la revelación se desplegaban, los elegidos se encontraron debatiendo la moralidad de mantener secretos en aras de la paz. Algunos sentían que la verdad debía prevalecer, mientras que otros sostenían que el equilibrio mágico de Aeteria estaba en juego. La tensión aumentó cuando un antiguo artefacto, el espejo de la verdad, fue descubierto en la cámara secreta de la Orden Astral. Este artefacto tenía el poder de revelar las verdades ocultas y mostrar la historia completa de Aeteria. Mientras los elegidos decidían si usar el espejo de la verdad, un giro inesperado ocurrió. Un grupo radical dentro de los susurradores de las sombras, conocidos como los desveladores, decidieron tomar medidas más drásticas para revelar la verdad al mundo. En su intento, desataron una serie de eventos que amenazaron con desestabilizar no solo a Celestia, sino toda Aeteria. Los elegidos se vieron obligados a actuar rápidamente, enfrentándose a la dualidad de sus objetivos: descubrir la verdad oculta y evitar que las acciones impulsivas de los desveladores sumieran a la isla en el caos. Entre sombras y revelaciones, los destinos de Aeteria y sus habitantes pendían en un delicado equilibrio, mientras los elegidos se esforzaban por encontrar una solución que preservara la paz y la estabilidad de la isla. La tensión en Celestia alcanzó su punto álgido mientras los elegidos se enfrentaban a la encrucijada de usar o no el poderoso artefacto, el espejo de la verdad. La ciudad flotante temblaba con la incertidumbre, y los desveladores, insatisfechos con el ritmo de las revelaciones, se preparaban para actuar por su cuenta. Maximilian Corazón, quien había estado reflexionando sobre la situación, se unió a los elegidos en este momento crítico. Con sabiduría acumulada durante años, instó a la cautela y a comprender completamente las consecuencias antes de desatar la verdad oculta. Elicia, líder de los susurradores de las sombras,
compartió sus reservas sobre el espejo de la verdad, advirtiendo que la revelación completa podría desencadenar fuerzas que escapan al control incluso de los elegidos. Mientras tanto, los desveladores, impacientes, comenzaron a buscar su propio camino para revelar la verdad, sin importar las consecuencias. En medio de la creciente tensión, los elegidos decidieron usar el espejo de la verdad con precaución, en un intento de equilibrar la necesidad de la verdad con la estabilidad de Aeteria. Al activar el artefacto en la cámara secreta de la Orden Astral, una luz resplandeciente llenó la habitación, revelando visiones de eventos pasados, presentes y futuros de la isla. Las imágenes proyectadas en el espejo de la verdad contaban la historia de la creación de Aeteria, la llegada de las criaturas mágicas, y la conexión con reinos más allá de la comprensión humana. También mostraba momentos cruciales en la historia de los elegidos y cómo sus destinos estaban entrelazados con el de la isla. Sin embargo, la verdad completa era abrumadora. Revelaciones sobre pactos mágicos antiguos, entidades cósmicas que influían en Aeteria y el destino inminente de la isla llenaron las mentes de los elegidos. La realidad se volvía más compleja de lo que habían imaginado, y la sombra ancestral que aún persistía amenazaba con tejer su influencia en la trama de la isla. En medio de la revelación, un grito angustiado resonó desde el exterior de la cámara secreta. Los desveladores, impacientes y desesperados por la verdad, habían desencadenado un antiguo artefacto en su búsqueda de respuestas. La tierra tembló y el cielo se oscureció mientras una grieta dimensional se abría en Celestia, liberando una oscura presencia que amenazaba con devorar la ciudad flotante. Los elegidos, ahora con la verdad completa ante ellos, se enfrentaron a una nueva crisis. La sombra ancestral se manifestaba de manera más tangible, y la isla temblaba bajo el peso de fuerzas cósmicas desencadenadas. En este momento crítico, la unión y la sabiduría de los elegidos serían puestas a prueba, ya que se veían obligados a tomar decisiones que cambiarían el destino de Aeteria para siempre. Con Celestia envuelta en caos, los elegidos se vieron enfrentados a la sombra ancestral, ahora liberada en su forma más poderosa. La oscuridad se extendió por los cielos, mientras la ciudad flotante temblaba bajo la influencia de fuerzas cósmicas incontrolables. Maximilian Corazón, con la sabiduría de los tiempos antiguos, reveló que la sombra ancestral era una entidad olvidada, conocida como Umbra, que se había alimentado de los miedos y secretos de Aeteria a lo largo de los siglos. Ahora, desatada por la imprudencia de los desveladores, Umbra amenazaba con consumir toda la isla en su afán de recuperar su antiguo poder. Los elegidos, armados con la verdad revelada por el espejo de la verdad, se prepararon para la última danza cósmica. Maximilian, Serapina, Torne, Lyra, Finian, Aria y Caden se unieron para enfrentar a Umbra, cada uno canalizando sus habilidades mágicas en una sinfonía de poder. La batalla que siguió fue épica, con destellos de magia iluminando el cielo oscurecido. Los elegidos lucharon no solo contra la sombra ancestral, sino también contra las manifestaciones de miedos y secretos personales que Umbra utilizaba como armas. Mientras la lucha se intensificaba, Celestia se tambaleaba al borde del abismo. Los desveladores, conscientes de su error, se unieron a la batalla para redimirse y salvar la ciudad que habían puesto en peligro. La unión de fuerzas entre los elegidos y los desveladores representaba la esperanza de Aeteria en medio de la oscuridad que se cernía sobre ella. En un momento culminante, Maximilian, utilizando la esencia primordial de Aeteria, conjuró una magia ancestral que debilitó las defensas de Umbra. Los elegidos, fortalecidos por la verdad y la unidad, lanzaron un ataque final que selló a Umbra en un portal dimensional, desterrándola de Aeteria. La isla tembló una última vez, pero esta vez era un estremecimiento de liberación. La oscuridad se disipó, y los cielos se aclararon mientras Umbra era desterrada a un rincón lejano del cosmos. Los elegidos, exhaustos pero triunfantes, contemplaron el cielo recién limpio. Aeteria brillaba con una luz renovada, y la ciudad de Celestia flotaba de nuevo en armonía.
La última danza de las estrellas había concluido, y la isla flotante estaba lista para comenzar un nuevo capítulo en su historia, marcado por la valentía y la unidad de aquellos que se atrevieron a enfrentar las sombras. Con Umbra desterrada y la sombra ancestral disipada, Aetheria respiró un suspiro de alivio. Los elegidos contemplaron la isla, ahora bañada en una luz renovada que destellaba con la esencia primordial restaurada. Maximilian Corazón, con una mirada llena de gratitud, agradeció a los elegidos por su valentía y determinación. La isla, que había sido testigo de tantos desafíos y revelaciones, estaba lista para un renacer. Pero el anciano inventor advirtió que, aunque Umbra había sido desterrada, las fuerzas cósmicas siempre debían ser respetadas y mantenidas en equilibrio. Los desveladores, redimidos por su papel en la batalla, se comprometieron a trabajar junto a los elegidos y la orden astral para reconstruir Celestia y preservar la paz en Aetheria. La ciudad flotante, aunque marcada por las cicatrices del conflicto, florecía nuevamente con la esperanza y la promesa de un futuro brillante. Los elegidos, con sus experiencias compartidas y la verdad como su guía, se despidieron de Aetheria con la certeza de que la isla estaba en manos de aquellos que la amaban y la protegían. Serapina, Torne, Lyra, Finian, Aria y Caden miraron hacia el horizonte con determinación, listos para emprender nuevos caminos en sus vidas, pero siempre dispuestos a regresar si Aetheria necesitaba su ayuda. El último capítulo de esta epopeya se cerró con el renacer de Aetheria, donde las criaturas mágicas volvieron a danzar entre los árboles antiguos, y los cielos brillaron con una luz etérea. Los secretos desenterrados y los desafíos superados se transformaron en las piedras angulares de una isla que aprendió a abrazar su propia magia y afrontar su destino cósmico con valentía y sabiduría. Y así, mientras los elegidos se desvanecían en el horizonte, la historia de Aetheria continuaba, entrelazando la magia y la realidad en una danza eterna, donde la verdad, la unidad y la esperanza brillaban como las estrellas en el firmamento.